A continuación, les presentamos el audio de una charla que dimos sobre la historieta mexicana en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil el día 9 de noviembre del 2019. Fuimos invitados por la Biblioteca Vagabunda de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Morelos. Muy buenas tardes. Hoy se le llama cómics. Hoy se habla mucho del manga. ¿Quién ha oído hablar del manga? ¿Quién ha oído hablar del anime? ¿Quién ha oído hablar de historietas? A los mismos. Es lo mismo en realidad. Bueno, el anime se supone que es ya son las caricaturas animadas. Pero México ha tenido siempre una gran tradición enorme en la historia. Quiero presumirles que para diciembre de este año estoy invitado a dar una plática sobre las historietas mexicanas, precisamente en el Museo del Manga en Japón. En Japón, que es ahorita la mera mata de producción de mangas, que son historietas, cómics, allá están muy interesados en la historia de la evolución de nuestra historieta. Aunque ahorita aparentemente ya todo está muerto. Si ustedes se paran en un puesto de periódicos, ven puros descabezados, sexo, la policíaca, y ya no hay. Y antes era un verdadero placer pararse en un puesto de periódicos, porque estaba el Memín, el Calimán, el Llanero Solitario, Archie, la Pequeña Lulú. Había infinidad de historietas donde los niños se quedaban así de ¿cuál me llevo? Con un pobre peso, porque costaban un peso. Entonces las historietas en México se conservaban, o sea, se leían y se guardaban, y la gente compraba tantas que después ponía su propio puesto y las rentaba. Entonces uno que ya tenía bastantes simplemente ponía un mecate de aquí a allá y colgaba todas sus historietas que había comprado, y la gente, si costaban un peso, pues ya con 20 centavos ya podía leer 5. Y entonces yo creo que los mexicanos en eso fuimos los primeros que empezamos a reciclar, porque las cosas no se tiraban, se reutilizaban. Y yo me acuerdo de niño, yo leía las historietas, yo les veía la fecha, a mí me gustaba ver las letras chiquitas. Entonces ahí venía en qué años se habían hecho y quién las hacía y todo eso. Entonces yo nací en el 57, cuando era niño en el 60, digamos que en el 63, 64, 65, que yo empezaba a leer los cuentos que yo rentaba. Yo veía fechas que tenían de los 50, del 58, del 57. Dice yo, bueno, esto ya tiene un montón de tiempo, y la gente se preocupaba por conservarlos, por guardarlos. Y había historietas de todo había a diferencia de los cómics norteamericanos, que vemos un Superman, vemos un Batman, vemos un Flash, o sea, todos, prácticamente todos los vemos iguales, todos tienen los calzones de fuera, una capa, tienen superpoderes, pero como que no hay mucha variación. Y luego, si quiere uno ver, en cuanto a los temas, los mangas sí son más variados, pero en cuanto al dibujo, ustedes, así como los chinos no sabemos distinguir de un chino del otro, pues todos los vemos con los ojos rasgados y chaparros y con el pelo lacio, y así muchos que no entendemos mucho del manga decimos, pues es que es lo mismo, o sea, no hay mucha variedad. En ese sentido, los mexicanos sí eran muy buenos para crear personajes, porque había de todo. Había una bruja que tenía un ojo blanco, no se acuerdan, la Hermelinda Linda. Después le salió un brujo que también hacía se llamaba Don Aniceto Verduzco. Estaba Capulina. Bueno, México inventaba tantas cosas que yo creo que en México se inventaron los primeros héroes de historieta, que además eran de carne y hueso. Estamos hablando, por ejemplo, de Santo, el enmascarado de plata. El Santo, leían aquí las aventuras, luchaba contra las brujas, contra los zombies, contra los extraterrestres, pero además podía uno ir a saludarlo a la Arena México y sabía que existía. Igual Capulina, o sea, todavía muchos niños, muchos jovencillos de ahora ya, chavorrucos,
guardan sus capulinitas, ¿no? Pero era un personaje que tú lo leías y lo podías saludar. En cambio, a Superman, pues ese es al que saludas, es al actor. Y ese actor al rato la está haciendo de, no sé, de detective o de cualquier otra cosa. Pero en ese sentido México aportó muchísimo, porque México creaba muchas cosas. México, déjenme decirles que yo, por ejemplo, cuando era niño y apareció por primera vez el Memín, que apareció en 1964, le dije, mamá, mira mamá, un nuevo cuento, el Memín. Y dice, yo ya lo leí. Digo, ¿cómo lo vas a leer si es el nuevo? Acaba de salir, es el número 1. No, dice, eso ya salió hace como 10 años. Ese es el Memín. Tiene su mamá Malinda, su amigo Ricardo, su Ernestillo. Y yo decía, ¿esta es bruja o qué? ¿Cómo es que sabe cosas de algo que acaba de aparecer? Y no, lo que pasa es que a mi madre le había tocado otra época de leer también historietas. Pero ya leían más que nosotros. Nosotros leíamos las revistas que salían cada 8 días. Y mi mamá me cuenta que ella leía las historietas que salían diarios de historieta. Yo decía, ¿cómo diarios? O sea, era un periódico donde adentro traía historia. No, pura historieta, puros dibujos. No existe un diario en el mundo que no traiga publicidad. Casi todos los diarios tienen la mitad, les venden carros, les venden casas, les aparece una bruja que te hacen brujos y lo que sea. Pero ningún diario puede mantenerse de las ventas, tienen que recurrir a la publicidad. Y en el caso de los diarios mexicanos, no tenían 1 centímetro cuadrado de publicidad, se vendían por el contenido. O sea, traían historias tan interesantes que la gente se quedaba a leerla y tenía que con ansiedad comprar el día anterior, el día siguiente. Les llamaban el Pepín, el Chamaco. Había una serie de producciones diarias. Habían empezado semanarias. Después salieron pues 2 veces por semana, después 3 veces por semana, después hasta que salieron diarios. Y en el caso del Pepín, los domingos salía en 2 ediciones, salía en una edición verde y una edición café. Entonces, ¿cómo es que se gesta toda esta ansia por leer? Igual que ahorita está pasando, ahorita ya toda la historieta mexicana ya tronó. ¿Qué es lo que hay? Están llegando los cómics gringos y el manga japonés. Entonces los dibujantes mexicanos de ahora están dibujando mangas y superhéroes. Entonces en aquel entonces ocurrió más o menos lo mismo. Pues México todavía no había generado una historieta, pero nos llegaba de Estados Unidos, llegaban las producciones. Entonces los mexicanos, lo que sí dieron los mexicanos fue ese paso. Una cosa es que te inspires en eso y otra cosa es que te quedes clavado nada más en eso. O sea, ahorita en lo que son el manga y los cómics de superhéroes, los jóvenes mexicanos le entran a eso, pero como que se clavan en eso y no dan ese paso para crear su propia mostrar su creatividad. ¿Por qué? Porque no hay una industria. En ese entonces sí se empezó a desarrollar una industria. Entonces el mismo editor empezó a hacer como concursos para que la gente llevara propuestas de dibujos, de historias, y los mexicanos, muy creativos, empezaron esas revistas que le decía el Pepín, el Chamaco, todas esas revistas, empezaron con muchas producciones gringas, pero digamos que como a los 5 años ya no había ninguna tira gringa. Todo era mexicano y había colas de mexicanos que estaban esperando entrar, y los que estaban ahí eran porque eran los mejores, porque si uno no funcionaba, pues tenían ahí como 10. O sea, si tú tienes 10 jugadores en un equipo de fútbol que son muy buenos y no te está funcionando uno, pues puedes escoger. Entonces el que se quedaba tenía que desarrollar una capacidad increíble para mantener la atención del lector. Y entonces había historias que podían durar, que eran verdaderas novelas gráficas, porque salían diarios. El diario tenía 60 páginas. Entonces, si cada historia trae nada más, digamos que 10 hojas, son 10 novelas gráficas que estoy leyendo diario.
y al día siguiente voy a leer la continuación. Entonces había gente que se dedicaba a recortar la historia que más le gustaba y formaba sus propios tomos. Entonces había historias que tenían tomos de 500 páginas. Yo tengo ahí en el museo una historia que se llamaba Gitanillo, que era la historia de un torero, de un joven que aspiraba a ser torero, llegó a ser torero y lo que sea. La historia se llama Gitanillo y es de 3.500 páginas la historia. Entonces, los super sabios, que eran unos chavos de secundaria que inventaron cohetes para viajar al espacio, inventaron naves para poder estar en el fondo del mar, viajaron al centro de la Tierra, tenían, no sé, 15.000 páginas que ya llevaba su historia, eran larguísimas, y era aventura tras aventura y tras aventura. Y por ejemplo esta de los supersabios que le platico, que escribió don Germán Buste, resulta que fueron los primeros superhéroes del mundo de la historieta. Ellos empezaron en 1936 y Superman nace en 1938. O sea, los superhéroes son mexicanos. Por eso digo que los mexicanos crearon muchísimo, produjeron muchísimo y tuvieron ese orgullo de ser un faro de luz para el mundo de la historieta, porque lo que se hacía en México se exportaba a España, se exportaba a todo Centroamérica, Sudamérica, y todo esto lo vamos conociendo hasta apenas por esto del internet, porque no sé, algún mexicano tiene acceso a internet y sube a internet. Yo leía de niño el Memín, Calimán, Fantomas y la Chicharra, ¿no? Y de repente le responde alguien de Colombia, oye, pues yo también los leía. Y por allá otro de Puerto Rico, oye, yo también los leía. Y en España, oye, aquí yo también leía eso. Entonces empieza a ser toda una fraternidad de lectores. Yo creo que también en ese sentido, así como les decía que los mexicanos fueron los primeros en inventar esto del reutilizar, reusar, también en México yo creo que desde México se gestó esto de la globalización de la cultura. Y es una globalización importante, porque es una globalización que no está fundada en el comercio, en el consumo, sino es una globalización fundada en lo que podemos leer. Y eso despierta mucho la creatividad. Hay muchos escritores famosísimos que lo que hicieron fue leer de chamacos. O sea, el mismo Carlos Monsiváis reconoce que él de chamaco, sus lecturas eran el Pepín y el Chamaco, y ya de grande seguía escribiendo sobre el Pepín y el Chamaco, ¿no? Entonces es muy importante esto de recuperar toda esta historia de la creatividad mexicana en cuanto a la historieta. Les decía yo, este reencuentro de los lectores universales que ahora se están reencontrando es lo que ha permitido que se esté revalorando la historieta mexicana, porque tronó la industria y fue como así como ayudada y arrumbada, y ahorita que son los extranjeros los que están preguntando de historietas, que están preguntando de personajes, están preguntando qué fue del que dibujaba esto, qué fue del que dibujaba el otro, y resulta los mexicanos, ¿de qué me estás hablando? Pues de las historietas que hacían en México. Entonces es por eso que ha resurgido eso, y es por eso le digo que nos han invitado a Japón para que les hablemos precisamente de estas historietas mexicanas. Entonces recién hace algunos años, como 3 años, igual nosotros tenemos un museo de historietas. Hemos recuperado un montón de historietas, pero además los dibujos que se hacían para hacer las portadas, los dibujos con los que se hacían los interiores y objetos, por ejemplo, Sixto Valencia, el dibujante Memín, nos llevó los tenis de Memín con los que se inspiró para dibujar, la gorrita que él diseñó para poder vestir al Memín, que se veía de frente o sea, lo que él construyó para hacer su personaje. Están también credenciales de cuando había muchos clubes de lectores, entonces tenemos ahí algunas credenciales. Tenemos
así como el Oscar, la estatuilla que se entregaba al mejor dibujante, al mejor portadista, ahí tenemos también, le llamaban el Tlacuilo de Oro. El Tlacuilo, en México, el Tlacuilo es el azteca que hacía los códices. ¿Y qué son los códices? Pues son historias con dibujos. ¿Y qué son las historias con dibujos? Pues son las historietas. Entonces por eso los historietistas mexicanos recuperaron a esta figurilla como que los identificara. Entonces, a lo largo de este museo, que ya tiene 20 años, tuvimos la oportunidad de hacerle homenajes a la mayoría de todos esos escritores, dibujantes, y que ellos mismos se asombraban cómo después de tantos años la gente los recordaba. Y la gente revivía los recuerdos, porque efectivamente la gente ya había olvidado ciertas cosas, y de repente como que le llegaban así oleadas, ¿no? Yo sí leía esto, leía lo otro, me identificaba con el Memín porque nada más tenía mamá, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces es muy importante que la existencia, nosotros estamos peleando que exista un museo aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México no tenemos un museo de la historieta. Nuestro museo está en un pueblo que se llama Nenecuilco, que está por allá, por donde nació el general Emiliano Zapata. De Cuernavaca está como a 1 hora, de Cuautla está como a media hora, pero allá estamos. No los invito ahorita porque se está remodelando y ahorita no podemos entrar, pero está y es gratuito. Y mucho material, todas estas historietas ahí se pueden consultar, y estamos haciendo una labor de digitalizarlas, y la gente las puede adquirir, por 100 pesos. Nosotros les enviamos 10 historietas del Memín, del Chanó, del Calimán, del Llanero Solitario. Ya tenemos toda una listota, ya la gente nada más palomea y nos manda un dinero, y con ese dinero nosotros mantenemos el museo, porque el museo no recibe 5 centavos del gobierno, o sea, no, y no porque nosotros no queramos, la verdad lo hemos pedido, siempre les pedimos, hacemos eventos, llegan para la foto y hasta ahí, ¿no? Pero sí consideramos que es muy importante recuperar, mantener ese museo, y que debería de haber museos en toda la República, porque en toda la República se leía, o sea, llegaban hasta en burro los ejemplares, y la gente ansiosa por leer, ¿no? Entonces, pues de eso se trata. Todo eso lo hemos concentrado en unos libros. Nosotros hacemos libros artesanales, tenemos todo ese material. Y por ejemplo, se llama Un paseo por la historieta mexicana. Aquí viene toda esa historia que les platico. Aquí viene más explicada, con muchas imágenes de las portadas interiores, semblanzas de autores, etcétera, etcétera. Viene, los pueden ojear ahorita que quieran, ¿eh? Los vendemos, los traemos para venta. Que está aquí, se llama El Pepín. El Pepín, su dueño se llamaba José, por eso le puso Pepín. Había otro que se llamaba Francisco y ese le puso Paquín. O sea, cada ustedes cuando inventen uno, si se llaman Lupe, pues Lupín, ¿no? Ya cada quien hacía el suyo. Pues ese es el Pepín. Y aquí vienen todos los autores que pasaron por el Pepín. Aquí yo les hice su caricatura, hice una pequeña semblanza biográfica y una muestra de sus trabajos. Pero aquí viene todo eso, desde 1936 hasta 1957 que apareció. ¿Qué más hay acá? Bueno, que tengo acá es un libro de caricaturas dedicado al general Emiliano Zapata. Este año se están cumpliendo 100 años que lo asesinaron. Ay, agarren mi bolsita porque son de los libros. Entonces aquí hago muchas caricaturas. Aquí viene una historieta sobre la niñez de un niño que llegó a ser zapatista, y era un niño campesino que de repente Zapata llegó al pueblo y los invitó a sumarse a la revolución. Entonces ellos le entraron, y Zapata les dijo la neta: ¿saben qué? Va a venir el ejército y se los va a llevar para meterlos al ejército. Ustedes van a estar peleando por los hacendados, y además por los que les quitaron la tierra. Así mejor vénganse conmigo, defienden a su familia, defienden su tierra, y bueno, luchan por su vida. Entonces es muy interesante cómo en una historieta se plantea todo eso. Este es sobre una caricaturista mexicana que estuvo de mojada en Estados Unidos. Entonces la visión de los inmigrantes en Estados Unidos, pues en un país donde tiene otro idioma, otras costumbres,
pero que afortunadamente hay muchísimos mexicanos con los cuales se puede interactuar y también compartir conocimiento, ¿no? Había otro por ahí de calaveras. Este es el de, también lo traemos para ustedes. Este es de calaveras. Los mexicanos somos buenos para los versos de las calaveras. Posada dibujaba calaveras muy padres. Entonces yo hago también calaveras. Entonces aquí vienen una muestra de dibujos y versos que he hecho a lo largo de 4 décadas, 40 años dibujando, haciendo versos y calaveras. Los pueden ojear, por supuesto, ¿eh? Los libros, estos valen 150 pesos. Y hay uno que está flaquito, este flaquito vale nada más 100 pesos. Ahí los van a sentir cuál es flaco y cuál es gordo. Pues estamos, vamos a dejar ahorita abierta una parte para que nos comenten algo, nos pregunten algo. Y bueno, pues para hacer esto un poquito más ameno, ¿no? Pues gracias por escucharme y pasamos con ustedes, si están de acuerdo. ¿Quién quiere preguntar algo? Sí. Ahí en el museo que dice también están las historietas de Capulina. Sí. ¿Y esas también se pueden adquirir? Sí. A ver. Sí, buenas tardes. Creo que sí, yo desde chico en la colonia había un lugar donde un señor sí rentaba las revistas. Sí, sí. Pero después salió una revista que sí fue como algo posible. No sé quién le merece esa. Quería saber su opinión. El Simón Simonazo. El Simón Simonazo, sí, ¿cómo no? Sí, a ver, dos cosas. Le quería comentar de Capulina a la que me preguntaba si tenemos los Capulinas. Sí, y fíjate que nosotros le hicimos un homenaje a Capulina, todavía vivía. Y me tocó ir a verlo a su casa para decirle que le vamos a hacer un homenaje en la ciudad de Cuautla, queremos que nos acompañe. Y ya Capulina no veía bien. Estaba en su casa, sabía bien dónde estaba todo. Pero dice, ya que me saques de mi casa, ahí sí ya no, porque pues voy a andar ahí como ciego ahí. Dice, no, yo quiero que me recuerden como soy, como Capulina. Y le dije, oye, ¿y me permitiría usted filmar una entrevista? Y ahí en el homenaje, pues, con un cañón la proyectamos y ahí toda la gente va a ver. Dice, sí, ¿cómo no? Pero vamos a hacerle así. Mira, tú llegas preguntando por Capulina. Ajá. Y yo te digo, yo soy Capulina, y te hago mis gestos, y tú vas a decir, no me esté vacilando, yo vengo a ver al verdadero Capulina, no quiero imitadores, yo quiero saber, vengo a entrevistar a Capulina, y yo voy a estar muele y muele que yo soy Capulina, y tú de necio que no soy Capulina, hasta que yo saque mi sombrero agujerado y me lo ponga, entonces tú pones tu cara de idiota que diga, ¡ah, Capulina! Y me hizo hacer eso, ¿usted cree? Pues digo que yo filmé, hice películas con Capulina. Bueno, eso está en YouTube, lo pueden ver, homenaje a Capulina. Nos ponemos de acuerdo y les mando el link para que vean cómo se desarrolla eso. Otra, lo del Simón Simonazo. Fíjense que es muy interesante. Estos que ven ustedes acá son libros artesanales. Yo tengo cerca de 15 libros artesanales. El primer libro que hice me lo pidieron en Argentina. Los admiradores de la historieta en Argentina dijeron, hágame un libro sobre la historieta, ese que tienes ahí, sobre la historieta, queremos saber los orígenes. Sí, como no, yo se los hago. Y entonces, bueno, y allá se publicó, dije, bueno, pues yo lo voy a hacer acá, pues ahora ya hay muchas cosas, lo voy a hacer. Entonces, son libros artesanales, se hacen uno por uno, etcétera, ¿no? Porque si quisiera yo ver una editorial, cuando mucho me publica uno, pero que a quién le van a publicar 15, y luego a colores, todo eso. Bueno, el caso del Simón Simonazo fue un mecanismo similar, porque son chavos de la secundaria prácticamente, que tienen idea de hacer un cómic, y cómo entran al mundo del cómic, pues nadie los conoce, no han hecho algo antes, entonces lo que hacen dentro de su trabajo tenían más o menos tintas, papeles,
Entonces, y ellos se dedicaban a hacer planos, hacían planos, pues sí, planos arquitectónicos. Entonces tenían acceso, vamos a decir, a una especie de fotocopiadora. Entonces ahí como que se agandallaron el papel y las tintas, y en los descuidos del patrón imprimieron el primer número del Simón Simonazo. Y entonces lo fueron a vender a una tocada del Tri. Y el mismo Tri, el Lora, empezó ahí: lleguen aquí, compren sus libros del Metiche, que son artesanales, y que le invitó a la banda y se les agotaron. Y entonces volvieron a hacer tiraje y en otra tocada, y así fueron hasta que ya más o menos se sintieron seguros y ya fueron a ver a un editor, y el editor pues le encantó la idea, ¿no? De unos chavos. Por eso les decía que los mexicanos somos muy creativos. O sea, ¿qué tiene que ver Simón Simonazo con los mangas o con los superhéroes o con Walt Disney? Pues nada, nosotros somos mexicanos y producimos lo nuestro. Y si somos chavos, producimos como chavos. Y si somos adultos, producimos como adultos. Pero es algo muy particular, que es el gran salto que tienen que dar los creadores de ahorita. Que yo es lo que los invito a que no se queden clavados en sus mangas y en sus superhéroes o en malas copias de eso, que saquemos lo nuestro, lo mexicano, y no necesariamente lo mexicano va a ser el charro, va a ser el narco, lo que sea. Hay infinidad de historias que se pueden realizar, pero tienen que estudiar, tienen que conocer nuestras raíces. Porque ya conociendo, hubo mucha gente que creó cosas, eso les puede crear la inspiración. Y ahorita si ya dominan todas estas cosas, pues dibujar digitalmente, que ya ni papel usan y todo eso, y con el conocimiento de lo que hemos hecho y la producción nueva que hay de superhéroes, el cine y la chicharra, yo creo que ahí está el germen para crear eso nuevo, que sería nuestra nueva propuesta de historieta mexicana para el mundo. Pues es lo que te quería comentar sobre el Chis y el Simón Simonazo. Mi gran cuate Sam, era el pinche Sam, el pinche era un ayudante de cocinero, entonces ponía un cocinero y ya ponía Sam, y ya la lectura era el pinche Sam. Vivió un tiempo allá, yo lo conocí en Agüedionda, ya llegó a vivir, y ahí platicamos, intercambiamos ciertas cosas, y me platicó cosas como estas sobre el origen de cómo había hecho su historieta, y por ahí anda rolando por ahí olvidado mi gran cuate. Y bueno, después siguió el Moraliux y es el que ahorita más o menos está seguido manteniendo vivo al Chis y al Simón Simonazo. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí que quieran? ¿Andé? El libro de las historietas, sí, échale un ojo, vale 150 pesos. Ahí tenemos uno no tan arrugado. Bueno, ¿cómo vamos en tiempo? ¿Qué horas son? Las 3. Pues tenemos unos 5 o 10 minutos todavía para platicar. ¿Qué nos quieren preguntar, comentar? Sí, el crear pues un cómic, una novela gráfica, una historieta, sí requiere de una historia, ¿no? Ya sabes, una historia y luego hay que ilustrarla. Y sí, hay maestros fíjate que por eso nos hace falta muchísimo un centro es que existe el Museo de la Caricatura, está ahí en Donceles, no sé si lo ubican, la calle de Donceles, por donde está la Porrúa ahí en la calle Argentina y Donceles, ahí cerquita está el Museo de la Caricatura. Ahí se reúnen caricaturistas e historietistas, todos los días están ahí dibujando. Entonces hay por lo menos 2 compañeros que han sido, con decirles que el que está ahí fue el primer dibujante de Conan en el mundo. Eso fue un mexicano. Hemos visto muchas versiones de Conan, películas y la chicharra,
Y el primero que hizo una versión en cómic, que de ahí nació lo del cine y lo demás, era mexicano. Ahí está, puedes acercarte, apunta, es Donceles 99, es el Museo de la Caricatura. Ahí tienes que preguntar por el historietista. Entonces, ¿quién es el historietista acá? Hay muchos caricaturistas, pero el historietista es el que te va a orientar para cómo hacer tu secuencia, cómo más o menos redondear tu historia, cómo hacerla interesante, cómo entintar. Muchos te pueden ahí orientar para hacerla, ¿eh? Te puedo invitar también cuando vayas a Morelos, en el Ecuilco, al Museo de la Caricatura y la Historieta, pues ahí sí tienes de todo para ponerte al tiro en eso, ¿sí? Sí, mira, el señor Vargas viene en del Pepín, en este libro que dice ahí el Pepín, ahí viene su semblanza. Él era un niño pródigo, sabía dibujar y todo eso, preciosos, casi muralista y todo, y se ganó un concurso en un periódico que se llama el Excelsior, y le dijeron, no, ya te ganaste un concurso, pero además te puedes ganar una beca para irte a estudiar a París, para que perfecciones el dibujo. Y él le dijo, no, yo mejor no quiero ir a París, ¿por qué no mejor me da chamba, no? Porque yo ahorita lo que necesito es chamba, no necesito ir a París, necesito ayudar a mi casa, a mi mamá, a mis hermanos. Y sí, muy chavo le dio chamba. Y él, fíjate, les platicaba yo de los super sabios, los primeros superhéroes del mundo de 1936. Pues él, cuando entra a trabajar precisamente a esa la revista del Pepín, le dice que se haga ahora sí que como una parodia de los super sabios. Entonces él hace los super locos, y de ahí también se genera toda una historia enorme. En esos super locos es donde van a ser la familia Burrón. Dentro de los super locos, la familia Burrón salen como personajes ahí secundariones, pero después ya tienen su propio desarrollo. Y yo todavía platiqué con el maestro Gabriel Vargas antes de que falleciera, lo habíamos invitado para hacerle un homenaje, me dijo que sí, y ya, pero a la hora de la mera hora, ya la gente que lo cuidaba y lo atendía le dijeron, no, mejor no, porque ya está muy grande, no puede salir, etcétera. Pero sí es uno de los más grandes historietistas mexicanos y del mundo además, porque él empezó a dibujar que en 1934 y hasta que se murió, 1934 hasta el 2006 me parece que salió el último Burrón. Pues es uno de los más longevos creadores y productores de historias, personajes, y no, era toda una, bueno, el mismo, los que hicieron los Goscinny y Uderzo, ¿cómo se llama? Los belgas estos. ¿Quién? A ver, Goscinny y Uderzo, caricaturas belgas, Asterix. Bueno, esos autores se cuadraban así ante don Gabriel Vargas. Dale, otra por ahí que quieran comentar, preguntar. Sí, ahorita aparece. Sí. Bueno, el sexo me da risa. Bueno, esa ya no es propiamente una historieta, era una publicación de humor. Las revistas de humor han sido muy populares. En México también tienen una gran capacidad para el humor. Y en esas, por ejemplo, se inició Ríos en una que se llamaba El Jajá, no sé si te acuerdas del Jajá. Y de las últimas más populares, pues fue la del Mil Chistes, que también era de textos cortos. Pero todos esos dibujantes, por ejemplo, del Mil Chistes, antes habían sido historietistas. O sea, eran unos grandes dibujantes, pero se había terminado la historieta, y prácticamente una última etapa de la gran producción mexicana fue las revistas de chistes. Y después bueno, ya nada más un comentario para ver cómo es que se fue al carajo toda la historieta mexicana. ¿Cómo es posible que después de hacer diarios de historietas, cómo es posible de que después de que los puestos de periódicos estuvieran atascados de publicaciones, cómo es que llegamos a perder todo eso? Ahí
Mínimo, hay muchas razones, pero yo les voy a platicar de dos. Uno, la canija corrupción en la que ha vivido México durante muchos años. Ustedes recuerdan que al final de cada sexenio venía la gran devaluación, y el dólar se doblaba o se triplicaba o valía gorro, se iba a los cielos. Entonces, pues las historietas empezaron a ser cada vez más pequeñas y más caras. Llegó un momento en que el empresario dijo, pues eso ya no puede ser ni más caro ni más pequeño. Entonces ahí esa fue una parte donde truena. La otra parte, ¿por qué truena la historieta? Es que la historieta nace con los autores. Ellos escribían y dibujaban sus historias, pero después el editor se dio cuenta del gran poder que tenían y dijo, no, mejor yo contrato a un escritor y a un dibujante. Y si se quiere ir el dibujante, que se vaya, yo contrato al dibujante. Entonces ellos empezaron a adueñarse de las publicaciones, pero a la vez los lectores ya no les sabía igual el producto, porque pues ya era de dos personas que a lo mejor ni se conocían, y ya no, y entonces eso también empezó a alejar, ¿no? Y si ya no había esa creatividad del autor. Y si a eso le agregamos toda esta cuestión de la economía, pues todo eso vino a dar abajo, ¿no? Entonces ahorita la reactivación del cómic tiene que venir también de ese respeto a los creadores. De por ahí viene, ¿no? Bueno, pues vamos a darnos un gran aplauso, porque si no ya se van a ir todos y ya ni aplauso vamos a alcanzar. Muchísimas gracias. Aquí podemos comentar y hojear los libros que tenemos, y a la venta o para consulta, como gusten. Aquí vamos a estar un ratito y nos vamos para Morelos.